¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Eh, Hoy les quiero comentar una noticia que está muy en boga, está muy vigente, digamos, está presente acá en Chile, que es el nuevo proyecto de reconstrucción nacional que manda el gobierno de José Antonio Kast, del presidente Kast, manda al Parlamento para su discusión y aprobación. Me hace recordar este proyecto de reconstrucción nacional, el tema que del golpe de Estado en Chile en el 73. El eslogan del gobierno militar en esa época, después del golpe, fue exactamente el mismo, la reconstrucción nacional. Pero fueron más lejos, porque ahí incluso le pidieron, digamos, a las personas de más recursos, de más plata en Chile, que donaran muchas veces las joyas, los relojes, que hicieran donaciones al gobierno para la reconstrucción nacional. Y mucha gente hizo el esfuerzo, o no esfuerzo, a lo mejor no era ningún esfuerzo donar un reloj Rolex, digamos, o un anillo de diamante, pero bueno, pasó eso en pos de la reconstrucción nacional. Eh, este plan nuevo del señor presidente Kast también se llama Reconstrucción Nacional. Hay varios proyectos que van en esta ley, de este proyecto de ley misceláneo que se llama, porque concurren varios proyectos de ley, aparte de las reformas tributarias, etcétera. Concurren otros proyectos que en general favorecen en algún sentido a algunos sectores de la sociedad, a otros los perjudican, qué sé yo. Pero el corazón del proyecto es la reforma tributaria en Chile. Y para eso los economistas a cargo del gobierno hicieron un proyecto económico, me imagino yo, del gobierno, dirigido por el ministro de Hacienda, el señor Quirós. Hacen esta propuesta de rebaja de impuestos a las grandes corporaciones, aunque ellos dicen que favorecen a todas las empresas chilenas, las pequeñas empresas, las medianas empresas, pero apunta fundamentalmente a beneficiar, digamos, a las grandes empresas chilenas y también extranjeras, pero en otro capítulo, pero empresas chilenas para que con la rebaja de impuestos puedan ellos sentirse liberados para invertir esa plata que les llega por la rebaja de impuestos, invertirla, digamos, en inversión de capital, en empleo, en mayor crecimiento, en inversión, digamos, en tecnología, etcétera, etcétera. Yo me estaba informando, porque este es un proyecto que es muy ambicioso y que pretende cambiar radicalmente, un giro radical dentro del punto de vista de la política económica chilena, digamos. Esto pretende revolucionar, tal como lo hizo el señor Pinochet en su época, pretende una política de shock, digamos, revolucionar un poco los tributos en Chile, podríamos decir, la recaudación, los gastos públicos, etcétera, etcétera. Y lo que pretende en el fondo es bajar, digamos, la recaudación a través de la rebaja de impuestos a las grandes corporaciones. Ustedes me preguntarán, ¿esto se ha hecho antes? Muchas veces, muchísimas veces se ha hecho. Se ha hecho el caso más emblemático que se ha nombrado muchas veces es Irlanda. Irlanda, que fue la joya de la corona durante 15 años en Europa, porque hizo una rebaja de impuestos a mediados del año 2010, me parece, 2012 creo que fue, o 2014, por ahí hizo una rebaja de impuestos sustancial, digamos, a las grandes empresas, lo que se concluyó en una inversión gigantesca de grandes empresas multinacionales, especialmente tecnológicas, que instalaron sus casas centrales, no sus fábricas, no su infraestructura, no sus centros de datos. Estoy hablando de las casas centrales administrativas de estas grandes empresas, le instalaron en Irlanda para pagar, para beneficiarse de la baja de impuestos. Ahí estaba Google, estaba Meta, estaba
Amazon, estaba Apple y alguna empresa, digamos, del sector, especialmente Pfizer, el sector farmacéutico, que instaló sus casas centrales en Irlanda, en Dublín. ¿Qué ha pasado con esta baja de impuestos, digamos, que hubo en Irlanda y este milagro económico irlandés? Y fue un milagro, porque de una exportación que representaba gran parte de exportaciones, digamos, irlandesas, que son, bueno, whisky, carne, productos lácteos, eh, lana, etcétera, etcétera, y otros productos que no conozco. Yo no conozco Irlanda, pero me imagino que habrán exportado otros productos, digamos, a la eurozona y al resto del mundo. eh, Empezaron a exportar fundamentalmente servicios. O sea, siguieron exportando los productos básicos tradicionales de Irlanda, digamos, pero empezaron a exportar servicios, patentes. O sea, si uno quería contratar a una empresa como Google para emplear su plataforma, etcétera, etcétera, tenía que pagar la patente para emplear esa herramienta tecnológica. Y eso hizo subir las exportaciones irlandesas un 26%. Un 26%. Ahora, ¿qué exportaba Irlanda? Papel. Nada. O sea, exportaba patentes, exportaba permisos, exportaba concesiones, pero físicamente no exportaba nada. Pero en todo caso, esta empresa, cuyo, digamos, inversión llegó a los 120.000 millones de dólares, una locura, digamos, significó a la larga que Irlanda creció desde el punto de vista nominal, en el papel, creció un 26% sus exportaciones, creció el Producto Interno Bruto, por supuesto, creció muchísimo su Producto Interno Bruto, pasó del un crecimiento tendencial del 3%, pasó a un crecimiento tendencial del 15%. Ahora, ¿qué pasaría si esas tres o cuatro empresas se van de Irlanda? Bueno, que Irlanda pasa de exportar un 26% más a exportar un 2%. Eso pasa. Ahora, esta reforma tributaria que se planteó en Irlanda va acompañada casualmente por los mismos elementos que se plantean acá en Chile. Rebaja impuestos de 27 al 23% a las grandes empresas, porque esto no va a la pequeña y mediana empresa, no va. Eh, Como le digo, en Chile es de 27 al 23%, va acompañado por otro pelito de la reforma tributaria, como se hizo en Irlanda, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, etcétera. No es nada nuevo, es una copia, ¿no? Se hizo en Irlanda, se hizo en Estados Unidos, se hizo en Inglaterra y en otros países de Europa, que se rebaja el impuesto a la herencia. ¿Qué significa esto? Que el impuesto a la herencia en Chile debe ser alto, yo no tengo idea exactamente el dato, pero anda por el 30% o 40% del impuesto a la herencia. O sea, yo me muero o en vida puedo hacer mi herencia, firmar mi herencia y traspasar esos dineros, digamos, a mi familia. Bueno, ese impuesto a la herencia se baja en Chile por una vez, en forma temporal, eh, para, digamos, la gente que tiene plata, obviamente tiene a quién heredar. O sea, los recursos, porque una persona, nadie le va a rebajar el impuesto a la herencia a una persona que gane $500 mensuales. ¿Qué tiene que heredar ese señor? Digo? Me imagino que muy poco nada, muy poco nada. Pero esto, como le digo, estos impuestos a la herencia favorecen a la family office, a las empresas grandes, a las empresas las familiares, etcétera, etcétera, que tienen miles de millones de dólares en capital. No va a beneficiar a un sujeto que tenga 3 millones de pesos. Digo. Bueno, a lo mejor lo puede beneficiar en algún sentido, pero bueno. Y la otra patita de esta rebaja a las grandes corporaciones, la otra rebaja a las grandes empresas, también va unido con una rebaja sustancial al retiro de beneficios, o más bien dicho, digamos, al capital obtenido
ganado a las ganancias de capital, en dos palabras. Es decir, en todo orden de cosas. O sea, yo tengo una acción de Falabella o de Almacenes París o de cualquier empresa, de Walmart, para no ser chileno. Tengo una acción de Walmart que me costó $100. Yo el día de mañana me espero unos meses, qué sé yo, veo que la acción va subiendo y yo vendo la acción en $120. Eso me produce a mí una ganancia capital de $20. Eso se llama el impuesto a las ganancias de capital. Si yo la vendo en $120, hoy día tendría que pagar un impuesto del 27%, o por ahí. Pero ahora, con este nuevo proyecto, el retiro de ganancia capital se cobra, digamos, pues, hay que pagar el 10% del retiro del capital obtenido por la ganancia capital. Otra cosa que también es copiada, tiene que ver con otro tipo de impuestos que van beneficiando fundamentalmente a las grandes empresas, y que va beneficiando a la clase media alta o a la clase alta en Chile. En ese sentido están en las contribuciones. Ahora, la gente dice la rebaja en contribuciones es fantástico. Pero resulta que en Chile el 80% de las viviendas no pagan contribuciones, porque tienen un avalúo fiscal menor a, o igual o menor a 55 millones de pesos, que equivalen más o menos, un cálculo muy grueso, a $55.000 una vivienda. Y por lo tanto la gente que tiene viviendas de ese valor para abajo nunca han pagado impuestos en Chile, no pagan impuestos por contribuciones. Lo que sí paga impuestos es la gente que tiene viviendas de más de esa cantidad de plata, pero avalúo fiscal. El avalúo fiscal en Chile y en otras partes del mundo pasa lo mismo, que es más o menos el 50% del avalúo real de mercado de una propiedad. Entonces, si la gente si tiene una propiedad que vale más de 55 millones de pesos, normalmente esa propiedad en el avalúo fiscal cuesta esa plata, pero en el avalúo real va a costar 120 millones de pesos, 110 millones de pesos una propiedad. Ahora, eso, que como les digo, en Chile el 80% de la gente no paga contribuciones, es dueña de su propiedad, pero no paga contribuciones porque las casas son muy baratas a juicio del fisco. Pero la gente obviamente que tiene más plata y es mayor de 65 años, porque perdón, ahí estaba la ley como todo el mundo en Chile la conoce, pero como paga esta gente, digamos, que recibe esta compensación por la rebaja de las contribuciones, del impuesto territorial, obviamente favorece a bastante poca gente, porque en Chile la gente que paga contribuciones es el 20% más rico. O sea, que tiene propiedades evaluadas en más de 120 millones de pesos, que en general, si uno ve el diario, ve en Chile, digamos, las páginas digamos, de venta de propiedades, uno se mete a un portal de venta de propiedades, normalmente las propiedades en Chile normalmente están entre $200.000 y hasta $1.000.000, y más de $1.000.000. Entonces, si esa gente que le estoy favoreciendo yo por la primera vivienda a una persona que tiene una casa de 1.000 millones de pesos, o sea, como $1.000.000, esa gente no va a pagar más contribuciones. Y las contribuciones, obviamente, que son una cosa fundamental para, digamos, las municipalidades, para los municipios, para las regiones, para la gente que no tiene recursos, porque hay un fondo común municipal que las comunas más ricas de Chile aportan a ese fondo común municipal para las comunas más pobres, las regiones más pobres, y por lo tanto los municipios van financiando gran parte, o en muchos municipios se financian gran parte al aporte que hace el fondo común municipal. Bueno, ¿qué dice el informe de una prestigiosa universidad inglesa
que se llama el London Economic School, junto con otro prestigioso instituto que se llama el King's College. Ellos hacen un análisis con una metodología que se basa en hacer un estudio que se llama The Economic Consequences of Major Tax Cuts for the Rich. O sea, las consecuencias económicas de la baja de impuestos para los ricos, de dos autores que son David Hope y Julian Lindbergh, del King's College, que es un análisis digamos, que se hace tomando la muestra de 18 países de la OCDE, de la OCDE, de la OCDE. En lo que está, obviamente, Estados Unidos, está Japón, está Alemania, está Italia, está Francia, decir los países más desarrollados, y entre ellos Australia, Dinamarca, Finlandia, Francia, bueno, Nueva Zelanda, Suiza, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos. Bueno, tomaron esa muestra, digamos, y la conclusión que sacaron es la siguiente. Aquí tengo un informe de la metodología, etcétera, etcétera. Hallazgos principales. Hallazgos principales. Bueno, el London School of Economics estaba dirigido, no sé si todavía, pero estaba dirigido hasta hace un mes atrás por un chileno que es un economista chileno muy prestigioso, obviamente, Andrés Velasco. Este economista fue el ministro de Hacienda del primer gobierno de la presidenta Bachelet, es decir, 2006-2010. El informe de la London School of Economics dice lo siguiente: desigualdad. Tras una rebaja importante de la Tras una rebaja importante de los impuestos, la participación del 1% más rico en el ingreso nacional aumenta casi un punto porcentual. Es decir, que la participación de la gente rica en los ingresos nacionales aumenta. Es decir, los ricos son más ricos. Crecimiento y empleo. El PIB y el desempleo no mostraron efectos significativos tras los recortes. El PIB y el desempleo, el Producto Interno Bruto, más desempleo, no mostraron avances significativos, o sea, cero, tras los recortes. La teoría del chorreo, que tanto se habló en el gobierno militar, que los ricos hay que cuidar a los ricos porque los ricos producían la plata y esa plata, una vez que los ricos fueran muy ricos, iba a ser el chorreo, que iba a empezar a chorrear la riqueza para las clases medias y las clases pobres. No existe esa cuenta. No existe. Eh, Como les digo, este tipo de análisis que se hace, eh, acá hay, bueno, una tabla de resumen digamos, una tabla de resumen por costo o unidad. Miren, yo les voy a decir, bajó la recaudación, por ejemplo, en Estado, Irlanda ganó alguna más recaudación, pero el costo que tuvo la baja de impuestos en esos países, por ejemplo, para Irlanda, el costo por la creación de un nuevo puesto de trabajo le costó 50.000 libras, es decir, unos $60.000 por empleo, por empleo. En Estados Unidos les salió un poquito más caro porque la reforma de rebaja de impuestos fue un desastre total en Estados Unidos. La reforma que hizo el primer gobierno del señor Trump. El costo total por empleo, por una persona empleada, fue de 7.5 millones de dólares por empleo. Por empleo. En Inglaterra, en el Reino Unido, en Inglaterra, eso sí, esta reforma tuvo una cuestión que es fundamental. Si yo quiero analizar, digamos, tener una reforma que realmente favorezca
a los sectores más populares, las clases medias, realmente que se beneficie el país con esta cuestión. En el Reino Unido le pusieron una sola condición a la inversión, digamos a la inversión, una sola condición a la empresa, a las grandes empresas para beneficiarse de esta rebaja de impuestos, que invirtieran en investigación y desarrollo gran parte de la recaudación extra de la empresa, o sea, de las utilidades extra de la empresa. Le pusieron esa condición, invertir en investigación y desarrollo. Igualmente Inglaterra perdió como en la guerra con esta rebaja de impuestos porque todavía no se recuperan. No han recuperado lo que dejaron de percibir. Si esta cuestión es muy fácil. O sea, yo tengo un sueldo mensual de 500.000 pesos. Y el día de mañana me rebajan, mi patrón, mi jefe me dice, usted en vez de ganar 500.000 pesos va a ganar 400. Eso es lo que pasa con la rebaja de impuestos. O sea, un país que gana al año, que recauda al año 70.000, 80.000 millones de dólares de impuestos, el día de mañana esos impuestos van a ser reducidos en un 8, un 6%, un 5%. O sea, en vez de ganar yo, digamos, 500.000 pesos mensuales, el día de mañana me dicen usted va a ganar 400.000 pesos mensuales y se la arregla como pueda. Si lo mismo pasa con la economía de los países, son iguales a la economía nuestra también, de los ciudadanos. Entonces, si yo tengo que meterme el cinturón, obviamente que las grandes empresas reciben más plata, que esa meter el cinturón, están recibiendo un montón de plata. Ahora, otro mito, si no le pongo condiciones para rebajar impuestos a las grandes corporaciones, ellos pueden invertir en lo que quieren. Y normalmente, como se ha visto en todos estos casos, en Irlanda, en Estados Unidos, se aplicó en Italia, se aplicó en Alemania, etcétera, etcétera. Normalmente lo que hacen las empresas con esa plata, ¿saben lo que es? Comprar acciones de sus propias empresas. Lo que hizo Meta, lo que hizo Google, lo que hizo Amazon, etcétera, etcétera, que con esa ganancia enorme de plata que les llegó, porque le regalaron esos impuestos, ellos en vez de invertir en nada, porque no digamos invertir en más empleo, no, ellos invirtieron en recomprar el 50% de la ganancia de esa utilidad extra, la invirtieron en su empresa. Pero no su empresa en comprar más maquinaria, qué sé yo. Ahora están echando, incluso acaba Meta en todo caso es Facebook, porque la gente que no cacha. Alphabet es Google, ese es el nombre de la empresa. Meta es la dueña Meta es la dueña de Facebook, de WhatsApp, etc. Lo que hicieron las empresas es invertir en las acciones de su propia empresa, o sea, valorizar su empresa desde el punto de vista del papel. O sea, no invirtieron en crear más maquinaria, más puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Con la excepción, escasa excepción de Irlanda, que sí tuvo un aumento de empleo, pues estas grandes tecnológicas que se pusieron en Irlanda, aprovechando la rebaja de impuestos, le crearon empleo en Irlanda en el sector tecnológico. Y ahí también el informe de la London School of Economics que dice, bueno, yo para hacer este plan, primero que nada tengo que tener un país capacitado, que tenga el personal suficiente, digamos, el capital humano, la obra de mano, la persona, con suficiente educación para absorber, digamos, estos cambios tecnológicos que estaban trayendo estas grandes empresas. En Irlanda, como les digo, sí, se crearon, creo que fueron 200.000 puestos de trabajo nuevos, atraídos por estas grandes corporaciones para manejar su empresa, obviamente. Eh, pero, ¿cuáles son las condiciones que se dan acá en Chile, en nuestro país? ¿Quién me asegura a mí, igual, los chilenos, no a mí, porque no tengo ninguna importancia, pero quién nos asegura a nosotros, los chilenos, que estos magnates, digamos, grandes empresarios, van a invertir en Chile, de partida? Yo hice un programa hace muchos años atrás, hace no muchos años, hace como 3 años atrás, de una gran empresa chilena que es la Quiñenco, de un empresario Andrónico Lucic, eh, que el año 2004, son empresas que tienen capitales en varios rubros, digamos, pesquera, forestal, naviera, etcétera,
y obviamente en empresas de minería, Antofagasta Mineras, este grupo Lucy. Este grupo no tuvo ni la mejor idea que ir a invertir a una zona guerrillera que está entre Pakistán e Irán, que es una zona que se llama el Baluchistán, que hoy día están combatiendo en esa zona. Porque una guerrilla sunita, contraria a los iraníes, que son chiitas, hoy día están combatiendo en esa zona y estos geniales empresarios chilenos se fueron a invertir allá, a Baluchistán, o Beluchistán, se llaman de las dos maneras, donde está el Frente de Liberación Baluchi, peleándose con todo el mundo, porque son guerrillas que están en guerra hace 40 años, 50 años. Y estos genios, digamos, se pueden invertir a una de las zonas más conflictivas del mundo, como si yo me fuera a invertir hoy día en el estrecho de Hormuz. Digo, o sea, hay que hacer bien de las chacras. Se fueron a invertir allá y después de 10 años le metieron un juicio al gobierno de Pakistán para que le devolvieran su inversión. Bueno, se fueron en todo caso a la CIADE, que es la Organismo Internacional de Resolución de Conflictos, y finalmente el gobierno pakistaní le pagó a la empresa chilena, junto con, no me acuerdo cuál otra, una empresa norteamericana, le pagó 900 millones de dólares. Tampoco, ellos habían invertido como 250 millones de dólares y por compensación, porque como ellos astutamente se fueron a meter en una zona como Vietnam, en la guerra de Vietnam, astutamente, claro, no pudieron hacer nada, que era hacer una minería de oro y de cobre en una zona de guerrilla. O sea, y no invierten acá en Chile. Y no invierten acá en Chile. Y acá en Chile que hay Estado de Derecho, hay un Estado que regula, qué sé yo. La última patita de esta cuestión es en este plan, digamos, supuestamente de reconstrucción, desarrollo y el paraíso de Chile, volver al crecimiento del 5%, 6%, la última patita es que las empresas extranjeras que inviertan en Chile más de 50 millones de dólares van a tener una invariabilidad tributaria por 25 años. Hácete esa, hácete esa. O sea, yo soy, no sé, por la Shell, o no sé, la Total, o soy Walmart, o soy cualquier empresa grande extranjera, o soy Google, o soy Apple. Me dicen, señor, usted invierte en Chile y no le vamos a subir los impuestos en 25 años. A todo evento, a todo evento. Maravilloso, maravilloso. ¿Y por qué no hacen eso con las empresas chilenas? ¿Y por qué no hacen eso con la pequeña y mediana empresa? O sea, mire, si esta reforma tributaria realmente de la tosudez, como yo digo, a la estupidez, porque francamente no hay por dónde agarrarla. Si Chile va a recibir menos plata por rebaja de impuestos a los más ricos. Eso, 2 más 2 son 4. Ahora, ¿qué compensación va a tener? Ah, porque resulta que si los señores más ricos de Chile se deciden a invertir y crear más trabajo y crear más inversión, más investigación y desarrollo, que en Chile no se produce investigación y desarrollo, ningún empresario chileno invierte grandes cantidades de dinero en investigación y desarrollo. Si Chile no es un país que tenga ninguna ventaja sobre ese, no tenemos ninguna ventaja. Con suerte, a lo mejor emplear alguna empresa de inteligencia artificial, pero bueno, esas son las señales, digamos, que nos está dando el gobierno del presidente Castro, que habría que ver con pinza, digamos, yo creo, porque, como les digo, esto es un beneficio que es hambre para hoy y no hay pan para mañana. Porque esto no es pan para hoy, hambre para... No, esto es al revés. Este es hambre para hoy y quizá va a haber pan para mañana en 5, 6 o 7 años más. Cuando estas reducciones de capital y los empresarios chilenos, que son tan filántropos, son tan buena gente, los empresarios van a invertir en empleo, más trabajo, más investigación, más industria,
más desarrollo, etcétera, etcétera, y en el año 2035 a lo mejor vamos a ser felices comiendo perdices, porque estas son propuestas a largo plazo. Entonces, nos bajan los impuestos a los ricos hoy día, no a mí, que no soy rico, le bajan los impuestos a los ricos, con la promesa que en 5 o 10 años más, esa inversión que van a hacer los empresarios, supuestamente, porque no se le pone ninguna condición, en vez de invertir en más casa, más auto, más viaje, más esto, no, ellos lo van a invertir como son patriotas, lo van a invertir en Chile, no en Beluchistán ni en Pakistán, no, acá en Chile, supuesto. Y en 10 años más vamos a ver los resultados. En todo caso, en todos estos estudios que yo he mencionado, todos estos estudios, el impacto en el empleo es prácticamente cero. El impacto en el crecimiento es prácticamente cero. Cero. Salvo en países como Irlanda, como Inglaterra, que le pusieron algún coto a esta cuestión. Pero el crecimiento irlandés está en el papel. No es mayores empresas, mayor industria, mayor comercio, mayores. No, es papel. Es ficticio, o sea, en el aire. El crecimiento irlandés en el aire. Y no sé si nosotros queremos hacer lo mismo. Vamos a crecer nosotros en qué. O sea, y los empresarios aquí en Chile van a invertir en qué. En eso no encuentro razón a un señor que fue candidato presidencial, el señor Parisi, que en algún minuto dijo, bueno, yo estoy de acuerdo con esto siempre y cuando se le pida a la empresa que el primer año produzca tanto empleo, tantas inversiones en maquinaria, tantas inversiones en bienes de capital, tanta inversión en capital bruto, o sea, en inversión bruta de capital fijo. Claro, yo ahí sí que les voy a creer. Pero si le dejamos las manos libres, inviertan lo que quieran, ya sabemos cómo son los empresarios en Chile. Ya sabemos, ¿a qué van a invertir? Si no han invertido en 20 años, que no han invertido un peso en Chile, o mínimamente para mantener su empresa, qué sé yo, pero ¿qué gran empresa han creado en Chile? ¿Qué gran empresa? Claro, hay empresas del retail que sí, a lo mejor, digamos, pero empresas productivas, empresas que produzcan acero, que produzcan minerales, etcétera, etcétera. ¿Qué gran empresa? No hay. Empresa que invierta en capital de riesgo, o sea, en fomentar la innovación y el desarrollo a través de capital de riesgo. ¿Usted cree que las empresas chilenas invierten en capital de riesgo? Cero, cero. O sea, aquí a los emprendedores, todos los diarios y todo, y salen páginas en el diario acá de innovación. ¿Qué innovación, hombre, por Dios? De partida no tienen idea de lo que es innovación desde el punto de vista conceptual, digo. Pero eh, bueno, amigos míos, ha sido medio dramático este capítulo, pero bueno, yo tengo que dar esa visión desde el punto de vista periodístico, que supongo yo que es una visión que trato de no ser apasionado, pero de repente es una visión que yo procuro integrar datos y estadísticas de lo que estoy hablando. No estoy hablando de una opinión, sino que estoy hablando con datos en la mano. Bueno, amigos, nos vemos si les gustó, de Ido Barría, y nos vemos la próxima semana.